Lunes de Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Miguel. ¿Cómo estás, Joaquín? A todo dar, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? La bomba Ricky Martin, la bomba que suelta Fitch. ¿Cómo ves? A ver, cuéntame eso. Vamos a poner en perspectiva. Tenemos para el 2017 seguro un villano que es Trump. Y tenemos, yo diría, mínimo un antagonista que van a ser las calificadoras. Cuando digo antagonista me refiero a México, el gobierno mexicano. Las calificadoras, lo que están diciendo desde hace tiempo, y cuando digo que las calificadoras, digo las tres principales, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, coinciden en algo. La deuda mexicana está bajo presión, la calificación de la deuda, porque México está creciendo relativamente poco en un contexto en donde el crecimiento no le basta para garantizar orden en el pago del servicio financiero. Alguien dirá, bueno, no que México crece más que el resto, etcétera. El problema es más bien relativo. Y lo que dicen ellos es tu relación de crecimiento económico a crecimiento de tu deuda no nos gusta. Cuando digo, las calificadoras van a ser el año próximo protagonistas claros. Si Trump va a ser impredecible todo el tiempo con las calificadoras, nos vamos a estar acordando cada X tiempo. A ver, las calificadoras dicen qué pasa con la deuda mexicana, qué pasa con los compromisos de disciplina de gasto público, qué pasa con crecimiento económico. ¿Por qué es tan delicada la calificación de la deuda? Por una razón muy simple. México todavía tiene grado de inversión, esto es, tiene la mejor calificación razonable para un país con este grado de desarrollo. Si hay una baja calificación, podríamos perder el grado de inversión y esto significaría mayores costos cuando se trata de deuda o de pago de intereses. Esa es la preocupación con las calificadoras. ¿Qué me parece importante observar, Joaquín? Cuando las calificadoras dicen el punto más delicado de la economía mexicana, además de la incertidumbre por Trump, es la dificultad para cumplir con sus compromisos de superávit fiscal. Lo hemos comentado, el gobierno federal está haciendo la tarea porque sí hay una restricción de gasto en el gobierno federal. Podemos discutir si se gasta bien o no, pero sí hay una restricción. El gran talón de Aquiles son finanzas públicas subnacionales. Cuando oímos por un lado, hombre, es que el gobernador de tal lado, el gobernador de acá, lo que nos está diciendo, además de historias de corrupción o de no transparencia, es indisciplina, sí, incapacidad de cumplir metas. Exactamente. Más que la incapacidad de cumplir metas, yo diría es cómo fue posible que estos gobernadores hicieran durante tantos años todo lo que hicieron de un modo impune, sin que hubiera un foco rojo que se prendiera. A ver, falló, y lo hemos comentado, fallaron los congresos locales en vigilar, fallaron las auditorías locales, pero también en teoría hay una especie de observatorio nacional que está en Hacienda que se encarga de supervisar la deuda de los estados. Para decirlo de alguna manera, no están tan solos los gobernadores, y en ese sentido tenemos que revisar el sistema y no solo las anomalías del personaje. Está lleno de rendijas que les permiten, incluso en el caso de Moreira, presentar documentos falsificados del Congreso local para mostrarlos como aval y obtener recursos, como aval ante bancos privados y obtener recursos por 5,000 millones de pesos. Sí, ¿por qué es tan importante discutir ahora? Si bien es cierto que otros años se pudo hacer, pocas veces hemos estado tan al filo del acantilado. Si el gobierno o los gobiernos, para decir gobierno federal, gobiernos estatales, no ejecutan mejor de lo que lo han hecho, el año se va a complicar. Por un momento hay que olvidarnos de Trump, y no porque no sea una amenaza. Sin contar Trump, si la Virgen nos cumpliera el milagro y Trump se portara bien a partir de ya, tenemos todavía un asunto pendiente con las calificadoras, y es, si no logra el gobierno federal, los gobiernos estatales, cumplir con la meta de superávit para 2017, va a ser muy complicado el desenlace de esta película. Ese es lo delicado del anuncio o del recordatorio que nos hace ayer Fitch. Sí, y te digo, como el caso de Chihuahua, hoy lo publica Reforma, resulta que el fideicomiso carretero se garantizó con las cuotas de peaje hasta 2038. El de atrás paga. Se comprometió el 23
3% de los 14,000 millones de pesos del Fondo General de Participaciones hasta el año 2044. El 100% de los 1.227 millones de pesos por el uso de carreteras de cuota se comprometió hasta el 2028. Además, entre 2011 y 2012 sucedió lo mismo con el 50% de los 2.350 millones del impuesto sobre la nómina. También se comprometió hasta 2028. Se supone, a ver, hay que ponerlo en perspectiva. Muchas de estas cosas se hicieron porque no había la supuesta ley de disciplina fiscal de los estados. Pero también hay que decir, se confabularon todos para que la ley tardara lo más posible en aprobarse. Claro. O sea, hubo prácticamente desde finales del periodo de la administración de Calderón ya estaba esa ley, ya no diría lista, estaba exigida por el sentido común. Se brincaron todavía el último periodo de Calderón, el primero de Peña, y hasta hace un par de años tenemos una ley que en teoría pone orden. También hay que decirlo, de la ley a los usos y costumbres todavía hay un por supuesto. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque en el tema de las calificadoras ya lo vimos en el 2008, quedó la exigencia, el reproche, ¿no? ¿Y quién califica las calificadoras? A ver, no son perfectas, no son infalibles, en algunos casos no son decentes, para decirlo. Exacto, ahí está la crisis del 2008. Pero hay que decirlo, en este momento son una referencia. Sí. Si nos quejamos de que con Trump nadie sabe a qué atenerse, con las calificadoras exactamente lo contrario. Está perfectamente claro lo que van a exigir y en buena medida primero va a haber que cumplirse. No hay mucho margen de maniobra. Bien, gracias Luis Miguel. Encantado. Luis Miguel González, director editorial de La Economía.